Entonces yo ante esa pregunta respondo lo siguiente: ¿el líder nace o se hace? Pues la respuesta es: nacemos con el potencial de ser líderes. La idea entonces en este ratico es compartir, socializar algunos conocimientos y experiencias en torno al liderazgo, poderte agregar valor, poderte aportar para tus emprendimientos en cualquier campo, en cualquier ámbito y sobre todo, ¿por qué no?, para el crecimiento personal, para la evolución permanente en la que estamos todos los seres humanos, pero más allá de la evolución biológica, la cual no se detiene, es más la evolución como personas, ese crecimiento interior que es permanente y que nunca termina. La educación en liderazgo en particular nunca se termina, es continua, es permanente, es para toda la vida y ante todo aventurarnos en esta carrera de desarrollar nuestro liderazgo es algo que no tiene fin, por un lado, y por otro lado, es a la vez buscar nuestra mejor versión. Por eso, en una de las entrevistas que hice en mi canal de YouTube, Líderes por Naturaleza, que invito a visitarlo y a revisar esa información, que creo que hay muchos aportes valiosos de muchos líderes y emprendedores. Entre los que entrevistamos se encuentra el embajador de paz de Argentina, gran estudioso de la filosofía, la psicología y la antropología, Roberto Pérez. Y él nos dice que desarrollarnos como líderes también implica ir por nuestra mejor versión. Y él nos compartió 3 preguntas que te las comparto a ti también, orientadoras, 3 preguntas faro, camino a desarrollar nuestra mejor versión. Y son las siguientes: ¿qué cosas dejarías de hacer? O sea, que tú consideras que deberías dejar. Por darte un ejemplo cualquiera: dejar de levantarte tarde o dejar de fumar, ¿ya? ¿Qué cosas dejarías de hacer? ¿Qué cosas harías que hoy no haces? Por ejemplo, hacer ejercicio. Puede ser algo que no haces y que tú harías camino a tu mejor versión. ¿Y qué harías mejor de lo que hoy haces? ¿Qué tal relacionarme de manera más exitosa con las personas? Tratar mejor la gente. Ser menos quejumbroso y más edificador, por ejemplo. Esa es una tercera pregunta. ¿Qué haría mejor de lo que hoy hago? Son preguntas que van encaminadas a que desarrollemos nuestra mejor versión y eso también hace parte del liderazgo. Bien, recuerdo que hace muchos años, hace como unos 30 años, un poco menos, menos de 30 años, tuvimos en el ámbito universitario un movimiento de liderazgo, un movimiento para promover el desarrollo del liderazgo entre jóvenes universitarios. En esa época yo ya era profesional, pero a la vez era estudiante porque estaba haciendo mi maestría. Y creamos un movimiento de liderazgo y estudiamos mucho el tema. Nos encanta, nos apasiona. Y entonces había primero una pregunta que suele hacerse con frecuencia en eventos de liderazgo, en este tipo de foros, de espacios, pregunta que ha sido abordada por múltiples autores en diferentes libros, y es la pregunta que ya queda como, que ya es como un cajón, pero que siempre la hacen, por eso la hago para responderla, y es que si el líder nace o se hace. Entonces yo ante esa pregunta respondo lo siguiente: ¿el líder nace o se hace? Pues la respuesta es: nacemos con el potencial de ser líderes, pero pocos nos proponemos hacernos líderes. Nacemos, pero pocos nos proponemos hacernos. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos, por nuestra condición humana, tenemos la capacidad, tenemos el potencial para desarrollarnos como líderes, pero no todo el mundo se propone convertirse en un líder. Ahora, Mauricio, hay líderes que llaman líderes natos o líderes que realmente tienen el talento natural. Sí, hay personas que tienen la aptitud y tienen el talento y se les facilita más desarrollar su liderazgo. Eso es indudable.
Sin embargo, si esas personas que tienen ese talento natural no se preparan y no ponen una acción coherente con su preparación, pues no va a desarrollar su liderazgo. Así como hay tantos talentosos en el deporte y en la música que por más que tengan ese talento natural, no se siguen preparando, se indisciplinan, se desvían del camino de desarrollar sus talentos, de desarrollar su mejor versión, de desarrollar su misión de vida, y son los que conocemos como estrellas perdidas en el firmamento, ¿ya? Ahora, la mayoría no tenemos ese talento natural, no tenemos la aptitud, pero sí podemos desarrollar la actitud y poner la acción consecuente con una preparación continua que permita desarrollar nuestro liderazgo. O sea, que todos, por eso lo digo en mi tercer libro, todos somos líderes por naturaleza. A eso me refiero, que tenemos la condición, que tenemos la posibilidad, la capacidad de desarrollar nuestro liderazgo. Ahora, hay que proponerse hacerlo, ¿bien? Entonces recuerdo que en esos foros, en esos espacios con universitarios, hacíamos la pregunta, bueno, ¿cuáles consideran ustedes que son las características claves de un líder? Entonces la gente decía que el carisma, que el ser soñador, que es el disciplinado, que es el perseverante, que tener compromiso, que tener actitud, que tener conciencia. Otros hablaban de tener facilidad de palabra, de ser influyentes, de ser buenos oradores, de poder convencer a otros, de tener alto sentido de la responsabilidad, de saber trabajar en equipo, de saber cooperar, de interactuar exitosamente con las personas. Bueno, era un sinnúmero, o sea, se nos acababan los tableros y las carteleras para apuntar todas esas características y cualidades que se hablaba del líder. Y entonces, pues nosotros decíamos, si tú te pones a ver todo, sí, todo eso es cierto, todo eso tiene que ver con el desarrollo del líder o desarrollo del liderazgo. Pero si tú te pones a ver todo ese listado, a ver si tú tienes todas esas características, pues dices, no, o sea, son Mandrake, Superman y 3 gatos más y ya está, o sea, ya nadie más logra todo eso, tendría que reencarnar unas 17 veces, a ver si así asumo, desarrollo, vivencio todas esas características del líder. Entonces, básicamente, sintetizamos en 2 elementos que podrían ser 3, que yo llamo la columna vertebral del liderazgo, pero voy a mencionar 2 en principio, que son motrices que en la medida en que desarrollemos esas cualidades, las demás van a ir llegando por añadidura. Entonces, una que me parece fundamental, que aunque no son sinónimos, en este contexto la vamos a tratar como sinónimos, es el sueño o la visión. Entonces, todo empieza, yo diría que toda gran gesta, todo gran emprendimiento, todo gran proyecto empieza con un sueño. Y que a la vez se mezcla con la visión. Reitero, vamos a hablar como si fuera lo mismo. Entonces, es tener esa visión de qué es lo que quiero lograr, hasta dónde me quiero dirigir, qué estrella quiero conquistar, qué cima deseo coronar. Pero no es suficiente con señalar la cima. Hay que pagar el precio de subir la escarpada. Entonces, yo puedo señalar la cima, tener el sueño, tener la visión. Ahora, el otro elemento es estar dispuesto a servir en torno a una visión. Estar dispuesto a ayudar a otros a que conquisten sus propios sueños, que no riñan con el sueño propio. Entonces, fíjate, tener un gran sueño y a la vez estar dispuesto a servir a otros, a hacer lo necesario, a dar lo mejor de mí, a entregarme con alma, corazón y vida para conquistar ese sueño. De esa manera, los coequiperos que vas ganando en el camino también van a tener sus sueños muy seguramente alineados a ese gran sueño que tú tienes. Y entonces, en la medida en que ayudemos a que otros logren el sueño propio, vamos logrando el nuestro. Entonces, tener un sueño y estar dispuesto a servir. Por eso yo me recuerdo que hace un tiempo leí un libro que se llama La Paradoja. Y en ese libro, La Paradoja, tenía como subtítulo: la gran paradoja del liderazgo es que para liderar primero tienes que servir. Y dice el autor, hay versiones o concepciones mejor equivocadas del liderazgo que creen que el líder está para dirigir,
que el líder está para ordenar, para mandar y para que lo sirvan. Por eso dice que la paradoja o este concepto que rompe el paradigma, no, es que si tú quieres ser un líder, debes ser el primer servidor y estar dispuesto a servir a otros y no pretender que te sirvan a ti. Pues estar dispuesto a servir. El servicio es la esencia del liderazgo. Y la visión es la brújula del líder. Entonces, en la medida en que tengamos un gran sueño y estemos dispuestos a poner la acción, a poner el trabajo, la preparación y ayudar y servir a otros, pues vamos a conquistar ese sueño. Bien. Ahora, viene un tercer elemento que para mí conforma la columna vertebral del liderazgo y es la influencia. Sueño, influencia, servicio. Bien, pero muchos dirán, pero es que no, pues yo no influyo ni a mi perro, pues se orina en la sala. Claro, pero es que eso es un proceso. O sea, tú vas ganando la influencia. ¿Y cómo gano la influencia? Porque muchos dirán aquí, yo he leído que hay grandes autores que dicen liderazgo es influencia, nada más, nada menos. Y que otro gran autor de gran trayectoria dice la verdadera medida del liderazgo es la influencia. Pero yo no influyo ni en el gato tampoco, pues tampoco ni en el gato. Entonces, ¿qué hago? Bien, la influencia se va a por eso lo cito de tercero, porque ya se va a desarrollar en la medida en que tengas un sueño y sirvas en función de ese sueño. Claro, cuando tú haces eso, tú influyes, porque se influye de diferentes maneras. Número uno, tú influyes con el ejemplo. Entonces, si tú pretendes que los demás se comprometan con un sueño, el primer comprometido debe ser tú. En otras palabras, tú debes estar dispuesto a hacer lo que pretendas que los demás hagan. Entonces, la mejor manera de influir es con el ejemplo. El liderazgo como tal se enseña con el ejemplo. Tú debes ser el ejemplo del líder que quieres ver. Si tú quieres tener coequiperos comprometidos, el primero debe ser tú. Entonces, se enseña con el ejemplo. Es supremamente importante y de esa manera vas a influir. Ahora, si tú estás dispuesto a servir en torno a un sueño, ganas influencia. ¿Por qué? Porque la persona ve que si tú realmente estás comprometido y estás dispuesto a ayudar a otros, eres una persona confiable. Porque ven que tu palabra habla por tu sueño, que tu palabra o que tu acción habla por tu sueño. Más bien, perdón, que tu acción habla por tu sueño, o mejor dicho, que tú eres coherente entre tu palabra y la acción. Que donde pones la palabra, allí pones el pie. Entonces, cuando la persona ve que tú eres coherente, que tú haces lo que dices que vas a hacer, que tú con tu acción, das ejemplo de que haces lo que enseñas, pues te vuelves una persona confiable. Y el ser confiable es ser una persona influyente. El ser confiable gana influencia. ¿Cómo más ganas influencia? Con la amistad. Una amistad genuina. Ahora, hay diferentes tipos de amistad, pero cuando tú haces amistad con personas con las que estás conspirando a favor de otros, incluso que ni siquiera conocen de un proyecto, de una idea, pero que tú estás conspirando, estás soñando, estás poniendo acción en camino a un proyecto, camino a una meta, camino a una visión, camino a un propósito del cual se van a beneficiar o con el cual vas a impactar muchas personas. Pues de esa manera, para llegar a ello hay que generar algún tipo de amistad y eso genera cohesión con el equipo y de esa manera, de esa forma también ganas influencia. Es más sencillo influir a alguien con quien se es un amigo a una persona que es desconocida. Entonces, ganas influencia con la amistad, ganas influencia siendo confiable, ganas influencia enseñando con tu ejemplo, ganas influencia siendo honesto y siendo responsable. Cuando tú no tienes un as bajo la manga oculto, cuando tú no tienes planes diferentes de lo que estás hablando, que estás diciendo una cosa pero estás pensando hacer otra, cuando tu acción realmente persigue el beneficio de otros, cuando estás dispuesto a servir a otros y no a servirte de otros, ahí ganas capacidad de influencia, que es diferente a manipulación. Manipular
es cuando yo me hago la maña de hacer que alguien haga algo que yo quiero que haga para mi beneficio, para mi bien individual particular. Pero cuando yo busco que una persona haga algo por su propio bien y por el bien de un equipo y por el sueño colectivo, por una visión de una organización, eso es influencia. Entonces, es muy importante que diferenciemos esas dos cosas. ¿Ves? Ahora, entonces, en esa medida en que tú estás con un gran sueño, dispuesto a servir en torno a ese sueño y vas ganando influencia, entonces todos los demás elementos que cité hace un momento, que normalmente la gente cita cuando se habla de cualidades de un líder, pues las vas adquiriendo. Si tú estás apasionado con un sueño y sirves en torno a ese sueño y pones la acción consistente, pues entonces tú te vuelves perseverante, tú te vuelves comprometido, tú te vuelves disciplinado, tú te vuelves responsable, tú estás apasionado, tú te trabajas en equipo, cooperas con las personas, te vuelves confiable, te pules en las interacciones con los otros, porque si no, si somos torpes en las relaciones humanas, difícilmente lograrás liderazgo. Hay genios que son que tratan a la gente como un cuero y logran grandes éxitos, sí, pero yo diría que esos son ya superdotados. Entonces, lo que te quiero decir es que en la medida en que tengamos un sueño, sirvamos en torno a él, ayudemos a otros, desarrollaremos influencia y todas las demás características del liderazgo se irán desencadenando. Por ejemplo, la actitud. ¿Cómo no va a ser una actitud positiva si estás apasionado con un sueño? Difícilmente una persona soñadora que quiere emprender va a ser pesimista. Eso se contrapone. Entonces, no necesitas, voy a desarrollar el optimismo. No, eso se va desarrollando, reitero, en la medida en que te apasiones por un sueño. Claro que te vuelves optimista, porque estás apasionado por un sueño, estás poniendo acción porque estás convencido de que lo vas a hacer realidad. Y recordemos que una definición sencilla de optimista es aquella persona que espera lo mejor y actúa en consecuencia, porque no podemos quedarnos esperando que las cosas cambien, esperando que las cosas mejoren. No, tenemos que hacer que las cosas mejoren. Tenemos que hacer que las cosas sucedan. Y mostrar el resultado que aspiramos y no llenarnos de quejas y de excusas. Por eso hay un pensamiento, creo que es de Indira Gandhi, que dijo alguna vez, el mundo está a la espera de resultados. No le hables de tus dolores de parto, muestra el niño. En otras palabras, el mundo espera que tú hagas tu sueño realidad y que al hacer tu sueño realidad impacte la vida de muchas personas. No quiere quejas, no quiere excusas ni justificaciones, quiere resultados. Los dolores de parto son quejas y justificaciones. El niño, el ser que da luz, son los sueños que logramos parir. Entonces, entre las tantas cosas que se caracteriza el líder es que hace las cosas suceder. Es que se entrega en alma y vida y corazón un proyecto para dar luz a un sueño. Y en la medida en que da luz a esos sueños, pues va a trascender, que es otro elemento que es inherente al desarrollo del liderazgo, es la trascendencia. Y la trascendencia hace referencia a impactar positivamente la vida de la gente, a dejar un legado. Por eso en el liderazgo no se promueve dejar herencias, porque herencia es dejarle algo a alguien. Legado es dejar algo en alguien. Yo he citado en muchas ocasiones en mis conferencias una frase de Tagore que dice, cuando mi voz se apague o se calle con la muerte, mi corazón te sigue hablando. Eso es trascender. Un verdadero líder busca dejar un legado. El verdadero éxito, he leído y he escuchado, el genuino éxito es aquel que se representa en éxito y en cambios positivos de la vida de otros. Y que tú puedas dejar algo que perdure más allá de tu existencia. Eso es trascendencia. Es que cuando tu voz se apague con la muerte, el corazón tuyo le siga hablando a la gente. Alguna vez, cuando fui a una conferencia a Armenia, Quindío, a una convención con mi esposa, Esperanza Mosquera se llama ella, es coequipera en mi proyecto, en nuestro proyecto empresarial, y un gran ejemplo de liderazgo personal, música profesional.
fuimos con ella a una convención armenia Quindío en Colombia, y el host es una persona ya grandecita, una persona mayor, se nota que muy sabia, con una trayectoria profesional muy importante, y hablando de trascendencia me decía, para mí, yo quiero trascender, porque yo no quiero morir cuando fallezca. ¡Wow! ¡Qué profundo! ¿Qué es trascender? Que no mueras cuando fallezcas. Que cuando tu cuerpo ya no esté en esta dimensión, tu legado se perpetúe. Que tú puedas seguir enseñando y seguir inspirando más allá de tu paso por este mundo. Y eso se consigue con el liderazgo. Y al respecto recuerdo a Ron Ball en su libro que se llama, se me escapa el nombre, se me escapa en este momento el libro, el título del libro, pero Ron Ball en ese libro que tiene que ver con la grandeza, creo que se elige ser grande, si no estoy mal, en ese libro, él dice que no confundamos grandeza con fama, que la fama es hacerte visible ante el gran público, es hacerte conocido ante el gran público, pero tú puedes ser famoso por ser un gran criminal y eso no significa grandeza. Entonces él dice ahí en el libro, Ron Ball, elige ser grande, creo que se llama el libro, él dice, la grandeza está determinada por la diferencia en que tu actuar, por la diferencia que tu actuar marca en la vida de los demás. Cuando tu acción marca o hace una diferencia en la vida de los demás, estás llamado a la grandeza. Y él dice, es preferible que busques la grandeza, más no la fama. La fama no es mala, más bien que la fama sea fruto de tu grandeza. Elige ser grande, gracias. Sí, ese es el título del libro de Ron Ball. Entonces, mira qué lindo. Entonces, un líder no busca ser famoso. Un líder busca tener grandeza, pero no por el ego, de soy grande o de tengo cierto reconocimiento, no. Ese reconocimiento es como consecuencia de estar genuinamente interesado, genuinamente enfocado en ayudar a otros, en servir a otros y en agregar valor a la vida de los demás. Por eso recuerdo un lema de mi universidad en la que yo me formé con mi pregrado y posgrado, Universidad del Cauca en Popayán. Ese lema dice, posteris lumen moritur sedat, está en latín, que significa quien ha de morir deje su luz a la posteridad. Y hay personas que creen que porque hay ciertos individuos que dejaron una huella negativa, realmente fueron seres trascendentes. Para mí eso no es trascendencia. Y me encanta por eso este lema de la universidad, porque dice dejar una luz a la posteridad y no una mancha de oscuridad. Realmente, si queremos trascender, es clave dejar un legado que se perpetúe más allá de nuestra existencia. Eso hace parte del liderazgo. Ahora, también es muy importante en el liderazgo el poder tener en cuenta el valor que otros aportan. Y yo recuerdo mucho lo siguiente, cuando era estudiante universitario, yo fui representante estudiantil y fui presidente del consejo estudiantil y ejercí un liderazgo muy atropellado, digamos, muy como diríamos coloquialmente la bulla de los tarros, más de ímpetu, más empírico que una preparación que me respaldara. Entonces fue muy, es decir, cometí muchas torpezas, ¿no? Entonces yo recuerdo, por ejemplo, que me gustaba poner acción, me gustaba servir. Entonces teníamos un sueño, por ejemplo, de desarrollar una dinámica universitaria enriquecedora, marcada por actividades artísticas, académicas, culturales, deportivas que le agregaran valor al estudiante, que lo sacaran de esa rutina de la casa al salón de clases, del salón de clases a la casa o a la biblioteca, al laboratorio y no sale de allí, sino que trascendiéramos los muros de las aulas convencionales y aportáramos al quehacer universitario desde otras líderes, desde otros roles. Y entonces en ese afán mío por organizar y por hacer cosas, yo desestimaba el aporte de los demás. Y yo pensé que como yo sabía para dónde iba,
como yo era el representante estudiantil del Consejo de Facultad, el presidente del Consejo Estudiantil, entonces la idea era que hicieran lo que yo proponía y que se unieran a la idea que yo tenía. Y muy poco valor yo atribuía a los aportes que otras personas, que otros coequiperos pretendían dar. Y yo recuerdo mucho esto que no se me olvidará nunca. Yo tengo unos coequiperos, digamos, más líderes que otros, como en todo proyecto, como en toda organización. Y entonces recuerdo que esos coequiperos ya no me estaban dando bolilla. Es decir, ya no me agarraban la caña, como decimos coloquialmente, ya no me seguían igual, ya no respondían con el mismo compromiso a los proyectos, a las ideas que yo les proponía. Obviamente no era para mi beneficio personal, era para un beneficio colectivo, pero yo quería siempre hacer las cosas a mi manera y reitero, no daba el suficiente valor a los aportes que otros pretendían dar. Recuerdo que en esa época hubo un viaje, fue la primera vez que conocí a Bogotá, hubo un viaje a un congreso internacional de estudiantes de ciencias biológicas acá en Bogotá. Y en el hotel sede del evento, me citaron a un sitio, a una de las habitaciones, me citaron a una de las habitaciones y me hicieron una encerrona, estos coequiperos, y como se dice coloquialmente, me cantaron la tabla. Y me dijeron, la estás embarrando y te lo decimos porque te queremos, porque te apreciamos y porque es importante que tú tengas claridad de que debes estar abierto a mejorar, de que debes tener más humildad y que no siempre tienes la razón y que no siempre tu idea es la mejor y que debes escuchar atentamente a otros porque otros también tienen mucha valía y pueden agregar valor así tengan menos trayectoria y menos recorrido que el tuyo. Y es importante eso, porque de lo contrario vas a ahuyentar a la gente y te vas a quedar solo. Y eso no es liderazgo. Bueno, eso fue una jornada larga donde cada uno se desinhibió, se desahogó con respeto. Porque una crítica, sí, fue una crítica. Yo sí creo en las críticas constructivas, que cuando se hacen de manera asertiva, cuando tú de corazón sabes decir las cosas y lo haces con el deseo genuino de que el otro mejore, de que el otro crezca y por consiguiente va a crecer el equipo. Entonces quiero cerrar esta intervención con eso, me parece muy importante, y es que el líder debe ser humilde. El líder debe tener claro de que no se las sabe todas, de que hay gente que todos tenemos por enseñar, que todos tenemos por aprender, que no hay gente tan grande que no tenga nada que aprender y no hay gente tan pequeña que no tenga nada por enseñar. Entonces, es muy importante eso. Y cierro con esta frase que me parece un ejemplo poderoso de humildad. Y dice lo siguiente: asegúrate cuando llegues a la cima de arrodillarte para que el viento no te tumbe.